Buenas tardes. Me siento honrado de ser parte de este evento. Tantos buenos expositores, compañeros de Puerto Rico, Estados Unidos, y honrado de ser el dominicano que represente en este congreso, que teníamos mucho tiempo tratando de traerlo. Este proyecto, gracias al apoyo de Prime, el señor Duque, que lo tomamos como una meta y un sueño con acciones, se transforma en realidad. Obviamente esta es la peor hora para dar una presentación, señores. Miren, la peor hora que hay es la 1 de la tarde. Entonces a mí se me están juntando todos los palitos. Así que yo quiero hacer un cambio para comenzar mi presentación. Vamos a hacer un juego. Yo sé, me toca un tema también que es tedioso. Regulaciones, señores. Y yo no soy abogado. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un juego. Vamos a hacer un Kahoot, donde yo quiero que ustedes entren a una página, van a buscar en sus celulares, por favor, celulares que no sean de paquetico, celulares que tengan internet, y van a entrar a una página que pónganle kahoot.com y le va a pedir un PIN. Los primeros 20 que entran concursan y vamos a tener un premio por Safety Stream para que quede en primer lugar. Pueden poner el nombre que quieran. Entra a la página kahoot.com, que es KAHOOT.com. Le va a pedir un PIN y pongan ese PIN, pongan su nombre. Rápido, para que podamos, ya tenemos dos, Edmundo y Dilia. Necesito, vamos, que vayan entrando los primeros 20. Entro Safety, pueden poner el nombre que quieran, no se preocupen, el nombre que quieran, para que una parte de la presentación la hagamos divirtiéndonos, porque esa comida estuvo buena. Vi varias personas, señores, no se come tanto. Oiga, el término montaña fue representado en algunas comidas allá atrás. Ok, ahí yo creo que, bueno, mucha gente. ¿Cómo es este juego? Va a salir la pregunta en la pantalla, pero ustedes responden en su celular. Inscríbanse lo que puedan. Va a salir la pregunta en la pantalla, pero usted responde en su celular. En la pantalla va a salir varias opciones y ustedes compiten contra ustedes mismos. El que se inscriba primero, el que responda primero, obviamente reciba más puntos. Esto es por punto. Wow, pero es verdad que aguanta mucho esa aplicación. Señores, vamos a tener preguntas regulatorias de varias normas, de varias leyes, de varios reglamentos. Ya tenemos un buen grupo, ya tenemos suficientes. Para comenzar, déjame ver si me podemos dejar aquí, que el hombre chiquito no puede estar tan alto, para yo ver acá. Vamos a comenzar. Por favor, los que no quedaron, ahí tenemos 36. Comenzamos con la primera pregunta. Es un quiz, selección múltiple. La alteración o interrupción intensa de la condición normal de funcionamiento de una empresa que genera una pérdida es una situación inesperada, un accidente, un desastre o una emergencia. Dele al color que usted crea que es la respuesta. Quedan 10 segundos, siempre va a haber 20 segundos. Nada más me he respondido 22 y son 36. La respuesta correcta, vamos a ver, señores, es una emergencia. Una situación inesperada que puede producir una pérdida es una emergencia. Solo 9. Ahí le damos, dale a la siguiente. Vamos a ver quién quedó en primero. Francia está picando adelante. Siguiente pregunta. Selección múltiple. ¿Cuántos elementos requieren los programas de prevención en República Dominicana? Los prevencionistas van en ventaja de los bomberos. ¿Cuántos elementos requiere un programa de prevención en República Dominicana? 522-06. ¿Verdad? ¿Qué sería? 5, 4, esa facilita. 20 elementos. Los programas de prevención en República Dominicana, de prevención de riesgos laborales, requieren 20 elementos. Siguiente pregunta. Francis picando adelante. ¿Seguimos? Yo creo que sí, tiene mejor internet.
El plan de emergencia y el plan de contingencia es lo mismo. Falso o verdadero. Un plan de emergencia y un plan de contingencia es lo mismo. Pues no le respondan al otro. Oh, pero, ¿verdad? Yo creo que sí. A Francis túmbale el celular. Vamos a ver. Exactamente, ahí era sencillo. Falso. Había una musiquita de fondo que se le ponía, porque ese silencio tan grande. La siguiente. Oye, pero Francis va a picar, pero está pegado de Gabriel. Continuamos. Reglamento que establece la obligatoriedad de la formación de una respuesta de emergencia en la empresa privada. ¿Cuál es el reglamento que establece la obligatoriedad de una brigada de emergencia, un plan de emergencia en empresa privada? El reglamento 032, el 522-06, el 6400. Señores, después que uno llega a cierta edad, si no usa lente se vuelve loco. Ahí es el 522-06. Ese es nuestro reglamento de prevención de riesgos laborales y es el que establece en un elemento que tenemos que tener brigadas de emergencia en empresas privadas. Ojo, no aplica en empresa pública. Por favor. Siguiente pregunta. Ley vigente que regula el Sistema Nacional de Emergencia y 911. ¿Cuál es la ley que regula el sistema de emergencia y 911? La 140-13, la 184-17, la 1692 o es ninguna de esas. ¿Cuál usted cree que es esa ley? La que regula el 911. Mis amigos del COE van adelante. La 184-2. Que mucha gente se confunde con la 140, que fue la que lo creó. Pero la 187, la 184 la modifica y lo regula. Siguiente. ¿Quién fue adelante? Perdimos a Francis. Ahí yo me doy cuenta, compañeros, que Francis es prevencionista. De que tiramos una pregunta del área de emergencia. Los que suben nada más presentan los primeros 5. Lo que tiene, vamos a ver cómo. Recuerden, no es como comenzamos, es como terminamos. Seguimos. No somos ni nosotros. Pregunta, ¿cuál es la pregunta? Yo ni la veo de este lado, por eso voy a tener que estar abajo. Las consecuencias de los desastres ambientales por negligencia serán responsabilidad exclusiva de las personas causantes. Artículo de la Ley Ambiental 6400. Pregunta, ¿las consecuencias ambientales por negligencia son responsabilidad exclusiva de las personas que la causan? ¿Sí o no? ¿Usted metió la pata ambientalmente? ¿Usted es responsable o no es responsable? Pregunta fácil. Eso es verdadero. Señores, no se equivoquen con la ley ambiental dominicana. La ley ambiental dominicana establece que el causante de la pérdida ambiental es responsable total, inclusive hasta para la recuperación del estado original del bien afectado. Inclusive. Siguiente. Ahí voy. 911 fue arriba. Seguimos. Otra selección múltiple. ¿Qué instituciones deben capacitar a su personal sobre planes de contingencia contra desastres ambientales? Otros requerimientos de la ley ambiental. Las públicas, las privadas, públicas y privadas o las ONG. ¿Quiénes deben capacitar a su personal sobre planes de contingencia contra desastres ambientales? Públicas y privadas o ONG. Públicas y privadas, señores. Públicas y privadas. Lo contempla la ley, lo veremos en unos momenticos, en nuestra ley ambiental 6400. Por favor. Sigue picando adelante, 911 y Rudy Guzmán atrás pisándole los talones. Siguiente. Otra selección múltiple. Diferencia entre una emergencia y un desastre. Diferencia entre una emergencia y un desastre. Tamaño del evento, capacidad de respuesta del afectado,
localización del evento o todas las anteriores. Muchas personas confunden una emergencia con un desastre, pero la diferencia es la capacidad de respuesta. En una emergencia, todos podemos tener una emergencia, pero hasta cómo se define el desastre cuando mi capacidad de respuesta es superada. Y eso aplica para cualquiera. ¿Seguimos? Uy, uno adelante. Seguimos. Otra selección múltiple. La empresa es responsabilidad de proteger en el momento de una emergencia a los empleados, a los contratistas, a los visitantes o a todos. En una emergencia, cuando uno está en una facilidad, ¿a quién debe proteger la empresa? Empleados, contratistas, visitantes o a todos. Y señores, es bueno que ustedes sepan que la Ley de Seguridad Social establece que nosotros somos garantes solidarios frente cuando un contratista es afectado y no puede cubrir los daños a sus trabajadores. Eso se establece como garante solidario. Continuamos. Vamos avanzando. Otra selección múltiple. Elemento del programa de prevención que establece la necesidad de tener un plan de emergencia. En el programa de prevención, un elemento, un número, establece que es obligatorio tener planes de emergencia. Es el elemento 4, el 9, 14 o 20. Yo sé que a mis compañeros bomberos es difícil, pero las preguntas que vienen son para bomberos, que ahí los prevencionistas no van a saber nada. Elemento 14. En nuestro reglamento 522-06 establece un elemento, que eso vamos a aprender algo, que hasta la 032 refiere a él cuando se necesita hacer un plan de emergencia. Por favor. Yo creo que 911 debe ser prevencionista, porque no cayó en el gancho. El COE es una dependencia de la Presidencia de la República Dominicana, organismo creado mediante cuál decreto. Los prevencionistas, lamentablemente, hasta ahí llegaron ustedes. ¿Qué decreto crea el COE? ¿Qué decreto crea el COE? ¿Perdón? 360-01. Ah, no, pero tampoco me llegué tan lejos. Perdón, ¿por qué? No, pero hay un decreto que promulga. Hay un decreto que promulga en el COE. Por favor, claro. Nuestro compañero acá. No, primero nuestro compañero. Por favor. Claro, por favor. Que crea. Primero es la ley Sí. y después el decreto. Ah, claro, ok. Yo soy Jorge Reyes, coronel de bomberos, especialista en gestión integral de riesgo a desastre. Ay. Sí, No, pero claro, por favor. defender mi comida. Ilústrenos. El hombre de la mochila, la mía, ¿eh? Bueno, ¿Cuál mochila? perdí también. Perdí una mochila ahorita y aquí estoy perdiendo. Mira lo que pasa. La ley 147-02 sobre gestión de riesgo es la ley de gestión del país. Ok, el claro, decreto sí. crea al COE, pero no puede ser después de la ley. No. Ahí obviamente no estamos estableciendo cuál fue primero, sino que se establece que la creación del COE, aunque Es está después de la contemplado en la ley. ley, Eso claro, puede- está contemplado en la ley, pero el decreto establece el COE. Establece. Me doy, como dice el chavo, es que lo establece. No, puedo ponerlo ahí. Que ahí vamos a ver unos detallitos sobre las leyes nacionales que vamos a entrar ahora inmediatamente después del juego. Dígame. Claro. Voy para allá, para que quede el tapo. Deberíamos ver porque el decreto 360-01 crea la Comisión Nacional de Emergencia y el COE, bueno, crea el COE, lo fomenta, pero el COE es una dependencia de la Comisión Nacional de Emergencia como organismo. Lo establece en la ley 147-02, artículo 8. Un aplauso para él también. Miren, el problema de las leyes en unos aspectos es que son interpretativas.
Obviamente uno establece claramente cuál fue primero que la otra, pero no quiero entrar en la parte legislativa, en la parte de derecho, porque entonces el Congreso se nos va completo en eso. Porque este es un tema que levanta pasiones. ¿Iba a decir algo? Le digo, no vamos a tocar ese tema porque también en ese aspecto, obviamente, mi especialidad en la parte en el sector privado, pero como prevención, y ustedes se van a dar cuenta que aunque tenemos varias leyes que contemplan la gestión de emergencia y desastre en República Dominicana, no todas son exclusivas del sector privado. Al contrario, la mayoría de leyes que regula la gestión de emergencia y desastre en República Dominicana es de aplicación para el sector público para proteger al privado. Eso lo vamos a ver en un momentito. Por favor, vamos a ver para terminar la dinámica. Todavía está atrás el señor Gabriel y Lizana. Siguiente pregunta. ¿Qué decreto crea a los cuerpos de bomberos en 1880? Esa pregunta es cortesía de Pedro Jacobo. Me dijo, Sony, vamos a poner una pregunta para los bomberos. Yo le dije, pero Pedro, ¿y esa pregunta? ¿Qué decreto crea los cuerpos de bomberos en 1880? Y la respuesta es el decreto 1851. Establece los cuerpos de bomberos, que ayer me estuvo instruyendo, que comenzaron en Santo Domingo, en una zona así, se unieron. Algo muy interesante. Ojalá en el próximo congreso podamos tratar historia de los cuerpos de emergencia y de bomberos de República Dominicana. Siguiente pregunta, ya estamos acabando. Rudy Guzmán, quedan nada más dos preguntas. ¿Quién promulgó la conversión de decreto a ley de los cuerpos de bomberos? ¿Quién promulgó la conversión de decreto a ley de los cuerpos de bomberos? Otra pregunta, cortesía de Pedro Jacobo. ¿Quién la promulgó? Señores, eso fue Gregorio Luperón. Es verdad que el líder marca hasta la historia. Gregorio Luperón fue el que promulgó esa ley. 1900, si no me equivoco, me dijo el señor Jacobo, 1912 creo que fue, a principios de 1900. Y la última pregunta, falso o verdadero. La mayoría de los bomberos a nivel nacional son empleados asalariados. Se la pregunta, la mayoría de los bomberos a nivel, yo quería poner a nivel mundial para ver si las personas tomaban la conciencia, son empleados asalariados. ¿Qué ustedes creen? ¿Verdadero? ¿Falso? Bueno, señores, era un regalo. Eso es falso. El 80% en promedio son voluntarios. Los bomberos en promedio. Hay países que eso llega a 95%, 98%. En Estados Unidos los bomberos, más del 80% son voluntarios. Ahora, eso era para tocar un poco de los temas de las leyes, porque es un tema tedioso, así por lo menos capto su atención. El ganador, el tercer lugar, tenemos 911, un aplauso para 911. ¿Quién era 911? Póngase de pie. En segundo lugar, Gabriel. ¿Cuál es Gabriel? Acá. Y Rudy Guzmán en primer lugar. Rudy. ¿Cuál es Rudy? ¿Rudy? ¿Cuál es Rudy Guzmán? Ah, tramposo. Hizo trampa. Un aplauso a Rudy, por favor. Un aplauso. Bien. Rudy coordina con el equipo de safety. Tienes un premio para que entonces Jacqueline, como dice Jacqueline, nuestra Cachi Torres, es la persona que nos asiste en la parte de safety. Ya con Jacqueline tú coordinas la parte del premio. Ahora voy a trabajar la presentación un poco rápido. Este tema, sobre la parte de cumplimiento regulatorio, primero es muy amplia y en nuestro país tenemos muchas leyes. Entonces, en la parte de cumplimiento regulatorio, yo me voy a sentar lo que es la industria privada, el sector privado industrial.
porque si no, el tiempo no daría para nosotros poder por lo menos conocer un poco de este tema. ¿Por qué debemos realizar una gestión de emergencia en la empresa? Esa es la primera pregunta que yo me hago. Y yo le preguntaría a ustedes, ¿por qué debemos realizarlo? Duque nos dio un ápice en la parte ambiental que tiene la misma razón de por qué nosotros debemos tener la gestión de emergencia ambiental en las empresas, por Murphy. Murphy fue un ingeniero aeroespacial, trabajó en la NASA en la época del 60, cuando se iba a llevar al hombre a la luna. Y Murphy hablaba era de posibilidades. Él hacía estudios estadísticos, posibilidades. Y Murphy, para no hacer la historia larga, que muchas personas piensan que Murphy habla de mala suerte, habla de posibilidades, nos dio 3 leyes. Que yo siempre comienzo mis charlas con esas 3 leyes, porque eso te marca la vida. Primera ley de Murphy. En cualquier campo del esfuerzo científico, cualquier cosa que pueda salir mal, saldrá mal. Yo le preguntaría, caballero, si usted quiere que llueva, ¿qué tiene que hacer? ¿Perdón? No, pero si usted quiere hacer que llueva, hay una medida rápida para hacerlo. No, lavar el carro. Usted lava el carro y llueve inmediatamente. Eso es maravilloso. Y si el carro es negro, llueve más rápido. Y en este país es increíble el tema de la lluvia y el carro. Porque en todo lo que hagamos nosotros, siempre hay una posibilidad de que algo salga mal. Segunda ley de Murphy, ¿qué me dice? Si las cosas se dejan por sí solas, siempre pasan de mal a peor. Cuando usted deja algo malo y no interviene, lo que hace es que se complica. Esa es nuestra segunda ley de Murphy. Tercera ley de Murphy, ¿qué me dice? Si hay la posibilidad de que varias cosas salgan mal, saldrá mal la que hace mayor daño. Y yo le preguntaré a usted, dama, acá, si yo tengo en mi bolsillo 2 billetes, uno de 20 y uno de 2,000, meto la mano, reviso, nada más hay uno. Si saca la mano, ¿cuál se perdió? Eso no falla nunca, nunca. Los billetes de 20 tienen unos bracitos para sacar los billetes de grandes. Señores, siempre el billete chiquito se pone en otro lado porque sacan lo grande de la cartera. Mis 3 leyes de Murphy es lo que define al prevencionista. Yo no soy bombero, Respeto mucho la profesión, tuve también el honor de entrenarme en el TICS. Y señores, cuando uno se equivoca con la ley de Murphy, lo paga caro. Y en emergencia, los errores se pagan con la vida. Y eso tenemos que tenerlo claro, el que trabaja en emergencia. ¿Perdón? Y poco lo encuentro para lo que uno se pone. Bueno, aquí mi compañero tuvimos un entrenamiento juntos y solo en un día, con toda la protección, hubo 7 que se desmayaron. En un entrenamiento, con todas las protecciones del mundo. Porque cuando uno trabaja en emergencia y desastre, es un juego de póker donde uno apuesta la vida. El dominicano, y ahí entonces pregunto, ¿tenemos o no la posibilidad en las empresas de tener emergencias y desastres? ¿Sí o no? Claro. Primera ley de Murphy. Segunda ley de Murphy. Cuando ocurre el desastre, ¿quién va a venir a defendernos? O sea, la respuesta, ¿quién debe darla? La primera respuesta, ¿nosotros o va a venir el Chapulín Colorado? La primera respuesta debería ser hecha por la empresa. No la definitiva, y eso vamos a verlo ahora. Pero la primera respuesta, usted tiene que prepararse, porque la capacidad de respuesta de nuestro país es limitada. Tercera ley de Murphy, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando ocurre una emergencia en una empresa? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Levánteme la mano a alguien. Diga, ¿qué es lo peor? Pero ¿cuál vida es la peor que tú crees que se puede perder? ¿Cuál? Exactamente. La de él. En una empresa, cuando hay una emergencia, nosotros pensamos siempre que puede afectar a otro, no que me va a afectar a mí. Pero la vida, dicen que los caminos del Señor son misteriosos. La vida es todo menos justa. Cuando nosotros trabajamos por la seguridad, estamos trabajando por nuestra vida, no es por otra más. Señores, cuando usted va a un entrenamiento, cuando usted se forma, cuando usted apoya una brigada, usted lo que está protegiendo es evitar un solo accidente. ¿Cuál? El mío. ¿Que va a cobrar una sola vida? ¿Cuál? La mía. Y así es que tenemos que verlo. Y el dominicano, lamentablemente, tiene un refrán que lo define en emergencia. Señor, eso es triste.
Yo les voy a enseñar una imagen y ustedes me van a decir qué refrán define al dominicano en emergencia. Cuando nosotros ponemos candado, señores, ¿cuántas veces hacemos un simulacro y no invitamos al cuerpo de bomberos, a la defensa civil, a que se integre con nosotros? Y después entonces estamos molestos porque ellos tardan mucho, pero ni siquiera saben dónde está tu empresa. Están molestos. ¿Cuántas veces, señores, vemos el daño en la empresa, traemos material peligroso y ni siquiera entrenamos al personal para poder afrontar, manejar ese material? Y los organismos de emergencia, señores, son entrenados. Miren, todo el que ha recibido entrenamiento en materiales peligrosos sabe que cuando el material no es identificado, tenemos que catalogarlo como de alto riesgo. Protección máxima. Ahí entraría protección clase A, mayor protección de la piel, mayor protección respiratoria. Pero ustedes saben lo bien que es saber cuál material estemos trabajando para poder afrontarlo efectivamente. Porque hay materiales, señores, que una gota de agua hace explotar el material. Reaccionan con el agua, reaccionan con el aire, se combinan. Entonces hay que proteger. Pero aquí, ya sabiendo esa cultura que tenemos, rompamos el paradigma. Rompamos el paradigma de los candados. Eso no nos conviene como sociedad. Veamos la prevención. Los principales riesgos para la industria dominicana, según los estudios de la Unión Europea, son los huracanes, el terremoto se me coló, perdón, no iba en ese orden, incendios químicos y otros, por principalmente los efectos naturales, para nosotros es algo del día a día, y en la industria la parte de manipulación de químicos, donde, irónicamente, las provincias que más pueden ser afectadas por emergencias industriales son San Cristóbal, Santo Domingo, Santiago, las que más pueden ser afectadas por emergencias industriales. Perdón, exactamente. Sabemos que el parque industrial más grande de República Dominicana está en San Cristóbal. Obviamente la parte de Asua viene por la posición que tiene con los efectos meteorológicos, no por la parte industrial, y en la parte de la Altagracia porque tenemos un desarrollo hotelero que puede ser afectado por los efectos de huracanes de manera natural. La cantidad de habitaciones que tenemos en Punta Cana suele comparable ahora mismo con la que tiene México, en algunos puntos. Nosotros somos el polo turístico del Caribe, uno de los más importantes. Pero, ¿qué significa esto? Porque el turismo es una industria, solo que una industria sin chimenea, pero se considera industria. Y tenemos grande acumulación de personas en una infraestructura que no está diseñada necesariamente para poder afrontar emergencias de manera efectiva, si no integramos a los cuerpos de emergencia dentro de esa solución. Pero vamos a entrar en materia. Nuestro país tiene muchas leyes relacionadas a emergencia y desastre. Tenemos la Ley de Gestión de Desastre y Emergencia, la 14702, tenemos la ley que crea el Sistema 911, la 184-17, tenemos también el decreto que establece el COE y todas esas actividades, y estos son algunas nada más. Tenemos también el reglamento de bomberos que crea los cuerpos de bomberos, que los regula. ¿Qué características tienen, por favor? No, sí, este que lo regula. Exactamente. Pero ¿qué yo quiero resaltar? Si nos ponemos a buscar todas las leyes, aquí hay leyes para todo, para todo. Una realidad, una gran realidad. ¿Qué sucede? Para el sector industrial, ninguna de estas se refiere específicamente al sector industrial privado. Muchas de las leyes que tenemos en el país establecen los cuerpos de respuesta y de apoyo para el sector, pero ninguna de esas leyes que ustedes vieron ahí establece un requerimiento específico de cumplimiento para el sector privado desde el punto de vista de gestión, que es lo que quiero dejar claro, de gestión. En la parte de gestión, nosotros estamos en pañales a nivel industrial. En la parte de gestión, nada más tenemos directamente leyes que se refieren, excusen si hago una omisión, o principalmente, no directamente, la Ley Ambiental 6400, que establece una necesidad de respuesta a emergencias durante el periodo de construcción y durante el periodo de operación de las empresas. Y también tenemos, obviamente, el Código Laboral que establece, que es la Ley 1692,
que establece también unos requerimientos de protección a los trabajadores, que se va entonces a direccionar hacia el reglamento 522-06. Pero las otras leyes están hechas para protegernos, pero no piden una exigencia de cumplimiento. En los reglamentos, tenemos dos reglamentos especiales que establecen también un requerimiento de gestión a la empresa privada. Tenemos el reglamento R032, que es el reglamento de protección humana para edificaciones, y tenemos también el reglamento 522-06 de higiene y seguridad en el trabajo. Dos reglamentos. Y muchas empresas dicen que tenemos muchas cosas que cumplir. Muchas cosas que cumplir tienen en otros sectores, pero comencemos por lo menos qué debo cumplir. Y aquí lo que yo voy a hacer es nada más referencia a artículos para que usted tenga la oportunidad de conocerlo. No vamos a discutirlo, no vamos a criticar de una manera negativa, porque dicen que por peor ley o mejor ley que tengamos, es la nuestra. ¿Qué me dice la ley 6400? Que es una de las más directas. La ley 6400, en el capítulo 11, establece los relativos a emergencias ambientales. Obviamente podemos tener muchos tipos de emergencias ambientales. Yo me centré en la parte que es industrial, donde nos dice que en situación de emergencia, un grupo de ministerios, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los ayuntamientos correspondientes y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y organismos afines, establecerán de inmediato las medidas de seguridad aprobadas en beneficio del bien común. ¿Qué significa esto? Que en caso de una emergencia industrial, si la emergencia industrial afecta a la comunidad, los cuerpos, en este caso el ayuntamiento, medio ambiente y por consiguiente los cuerpos de bomberos tienen autoridad para intervenir en caso de que la respuesta de la empresa no sea adecuada. Si una empresa tiene una emergencia y la controla, los cuerpos de bomberos no tienen la necesidad de intervenir, pero si ellos perciben en una emergencia que usted no tiene capacidad de respuesta, ellos tienen que intervenir, porque se puede, bajo el principio, podemos declarar que se puede contener una emergencia ambiental, que lo vamos a ver mucho es cuando hay derrame de materiales peligrosos. En el artículo 76 se establece que las consecuencias de los desastres ambientales originados por negligencia serán responsabilidad exclusiva de las personas o entidades causantes de los mismos. Ustedes saben qué significa eso, ¿verdad? Usted tiene un derrame ambiental o afecta el medio ambiente, usted es responsable, inclusive hasta reponer el bien afectado. O sea, usted tiene que dejar la zona exactamente como estaba antes. Y si no, pregúntenlo de Perú. Un derrame petrolero, que esas playas tuvieron que remover todo y poner arena nueva, aunque no quedó igual, porque siempre hay un remanente ambiental. Pero en nuestro caso, los cuales deberán reponer o restaurar las áreas, como ya establecí, y si ello fuese posible, también le corresponde penalmente. Donde en la parte ambiental, mis compañeros, medio ambiente multa y después averigua. En la parte industrial, medio ambiente multa y después vamos a averiguar. Y cuando tú me pruebes que tú no fuiste culpable, ahí yo te devuelvo la multa. Y yo creo que no ha habido un solo caso aquí en el país, un solo caso que comprobaron eso. El artículo 77 de la ley 6400 establece que todos los organismos del Estado y las instituciones privadas desarrollarán acciones de capacitación para su personal acerca de los planes de contingencia que se adoptarán en casos de desastre ambiental. Aquí estamos hablando de desastres ambientales. Desde el punto de vista de industria, para mí eso es liberación de GLP, liberación de gases peligrosos, hidrocarburos. Todo lo que sea una liberación, ya estamos hablando de un efecto ambiental. Y preguntamos, ¿cuántas empresas forman a su personal para dar por lo menos una respuesta de contención en la parte ambiental? Tú dirás, bueno, que tenemos los bomberos. Sí, pero aunque los organismos de apoyo te apoyen, valga la redundancia, tú eres responsable. Tú eres responsable. Y debemos tener en cuenta que tu prioridad debe ser contener esa emergencia hasta que ellos lleguen en el tiempo de respuesta. Y para eso debe haber una formación adecuada en coordinación con los organismos, que ese es otro punto que a nivel industrial tenemos que mejorar. Los cuerpos de bomberos usan unos sistemas de coordinación de emergencia que nosotros debemos emular, lo que es el sistema de comando de incidentes. Porque si un cuerpo de bomberos llega a una emergencia industrial y ya usted tiene organizada la respuesta, acorde a ese protocolo, la integración es inmediata, porque uno de los principios de la parte de comando de accidentes es la expansión
donde el cuerpo de bomberos, si ve esa banderita naranja que dice puesto de comando, ve los chalecos, ya él no tiene que preguntar quién está a cargo, mira el comandante aquí. Y si usted lleva los protocolos en la respuesta industrial adecuadamente, usted nada más si llena los formularios que se establecen, usted nada más tiene que hacer una transferencia de mando que puede ser hecha en 2 minutos. Y la emergencia continúa eficientemente. Nosotros perdemos más, o sea, se pierde más la emergencia por una mala gestión que por una respuesta. En la empresa nos pasa mucho eso. Yo puedo hablar de la parte industrial, porque nosotros trabajamos mucho en Safety Stream en brigadas industriales, brigadas de primera respuesta. Y lo primero que yo le digo a las personas cuando se trabaja en las brigadas industriales es: ustedes no son bomberos. Usted tiene que saber que nosotros no tenemos ni el equipo ni la capacidad técnica acorde a cómo trabaja un bombero. Entonces nosotros tenemos que hacer una respuesta mínima, que en el mínimo de casos debe ser identificar el material, notificar la emergencia y crear un perímetro de seguridad en lo que llevan los cuerpos de respuesta. Si usted tiene el siguiente nivel de respuesta, puede hacer una respuesta defensiva, que todo eso ustedes lo podrán aprender en el curso de material peligroso que dará ASRI, valga la cuña, ¿cierto? Que Duque tendría, esta es una buena oportunidad de... tú deberías rifarte una participación para, ¿verdad?, de ese curso, por lo menos una. Artículo 78. El Poder Ejecutivo o propuesta de medio ambiente podrá declarar como área de riesgo ambiental y sus diversos niveles la zona cuyo índice de contaminación sobrepase los límites admisibles. Esto es muy amplio. ¿Por qué? Nosotros pensamos que nada más cuando se está contaminando a lo largo del tiempo. Si usted tiene un derrame repentino, inmediatamente se sobrepasan los TLB de esa zona, ya lo medio ambiente o el gobierno puede establecer esa zona como emergencia e intervenir inmediatamente. Eso es lo que nos dice. Y más cuando se constituye en un peligro para la salud pública. Con esto quiero dejar claro que la parte ambiental da poderes extraordinarios al gobierno y sus representantes para intervenir las empresas en caso de emergencias. Porque muchas veces pensamos que no, que si yo la tengo contenida. Si ellos entienden que su empresa no tiene la capacidad de respuesta, usted tiene que dejar que en este caso los cuerpos de respuesta de emergencia afronten la emergencia con usted. Pero hay penalidades. El no cumplimiento ambiental establece que los tribunales de primera instancia de la jurisdicción correspondiente, donde aplique, podrán dictar contra personas naturales o jurídicas que hayan violado la presente ley. Y las sanciones pueden ir, ahí está bastante pequeño, desde multas hasta prisión. Multa, prisión. Usted puede tener 5 años y hay tribunales especializados para juzgar eso, que son los tribunales ambientales. Pero, señores, cuando medio ambiente establece una multa, normalmente hablamos de millones. De millones. Si no me equivoco, tenemos que son hasta 40 salarios mínimos, ahí está establecido en las leyes. La ley 6400 también establece que los funcionarios del Estado, y lo incluí porque tenemos compañeros de acá que son también del Estado, que por descuido, negligencia o indiferencia también puede ser sometido. Si usted debió hacer una inspección y no la hizo, y esa empresa hizo una violación ambiental, como funcionario público usted también puede ser sometido para unas medidas administrativas o penales, administrativas, sanción administrativa por ejercer esas funciones. Pero si usted lo despiden, entonces viene la penal. Porque también el funcionario público puede entender, como yo soy, mira, a mí no me tocó, yo no soy de esa empresa, pero si a ti te corresponde controlarla y no lo hiciste, tú puedes ser sancionado como empleado público. Esa es la parte ambiental. Ahí se trabaja mucho desde el punto de vista de estudio de impacto ambiental, o sea, desde el proyecto, y establece hasta la eliminación. Esta ley cubre hasta cuando debe de ser demolida la empresa, no solo durante la operación. Si yo dejé residuos cuando la empresa dejó de operar y no fueron tratados o eliminados adecuadamente, también aplican las sanciones. Pero ¿qué me dice a mí el Código de Trabajo? Muchos de nosotros pensamos, bueno, el Código de Trabajo no trabaja mucho la parte de emergencia, hace referencias. El Código de Trabajo establece que es obligación del empleador mantener las áreas de trabajo como fábricas, talleres y oficinas en condiciones de disposiciones sanitarias que nosotros interpretamos como seguras.
las empresas deben ser seguras. Y establece que debe observar las medidas adecuadas que fijen las leyes para prevenir accidentes en el uso de maquinaria, instrumentos y materiales de trabajo. No entra tanto a desastre, pero sí a respuesta a emergencia interna. El Código de Trabajo también establece en su acápite 9 del artículo 46 proporcionar capacitación, adiestramiento, actualización y perfeccionamiento a sus trabajadores, donde el trabajador, como tiene la obligación de apoyar al empleador en caso de emergencia para salvaguardar los bienes de la empresa, debe ser entrenado también en parte de emergencia, siempre que la exposición a ese riesgo sea razonable. El trabajador debe apoyar a la empresa en una emergencia, pero siempre y cuando tú me hayas capacitado. Si tú no me capacitas, ese riesgo no es razonable. Y entonces yo no debo intervenir. Entonces, si tú como empresario quieres que tu trabajador te ayude en una emergencia, lo primero que tú tienes que hacer es capacitarlo y darle el equipo necesario para que él afronte. Si no, se considera riesgo no razonable y él no tiene la obligación de apoyarte. Así se establece. Pero el Código de Trabajo establece algunos convenios internacionales que aplican como ley. Cuando nosotros firmamos los convenios internacionales, tienen fuerza de ley. En este caso, el convenio 170, que es el convenio que está vigente acá sobre seguridad con la utilización de los productos químicos, hubo un par de acápites que siempre me han llamado la atención. Este fue aprobado y fue también promulgado en el 2007 y establece en su artículo 7, en los controles operativos, que los empleadores deberán limitar la exposición de los productos peligrosos por la seguridad de los trabajadores, proporcionar primer auxilio y tomar medidas para hacer frente a las situaciones de emergencia. Ya solo por eso, toda empresa que maneja químico tiene la obligación de tener por lo menos un nivel de respuesta 1 para afrontar una emergencia con ese químico si lo establece. Y mi recomendación, eso debe ir inclusive a los cuerpos de emergencia que te circulan, que están alrededor tuyo, para que ellos puedan afrontarlo de una manera efectiva. Sanciones penales que establece, o sanciones que establece el Código de Trabajo. Prácticamente los empleadores que violenten pueden tener esas violaciones. Primero, la demanda, el costo laboral no es pesado, porque muchas personas piensan en la parte laboral, pero lean siempre el artículo 472. Tú puedes ser demandado civilmente en los tribunales. Eso significa que cada persona que sea afectada por la negligencia en sus operaciones, civilmente te puede demandar. Tú tuviste un derrame de 10 galones de hidrocarburos y yo pasé por ahí y me caí. Laboralmente, o un empleado, cualquier persona, civilmente, yo te puedo demandar por lo que yo quiera por ese daño. Entonces, no le teman a la demanda laboral los empresarios, ténganle miedo a la demanda civil, porque como quiera, en la demanda laboral y civil, el demandante está libre de perjuicio. Aunque él pierde la demanda, no tiene que pagar nada. Pero si él la gana, tú tienes que pagar la penalidad, tu abogado y el abogado de él. Así que, señores, solo por la complicación, porque usted va a tener que demostrar, que eso es un término que utilizamos mucho en la parte privada, para que ese artículo no aplique, usted tiene que demostrar que hizo todo lo razonablemente posible para que no ocurriera la emergencia. ¿Y qué sería lo mínimo razonable que debe tener toda empresa para que diga que usted estaba gestionando la seguridad y no hubo una emergencia? ¿Qué deberíamos tener toda la empresa como mínimo? Una brigada. No, ¿por qué me pide la brigada? Un programa de prevención. ¿Y qué lo aprendieron los abogados laborales, señores? La demanda más común en República Dominicana, laboralmente, ¿cuál ustedes creen que es? No cumplimiento de las disposiciones de seguridad en la empresa. Todas las demandas tienen eso primero, porque los abogados laborales aprendieron que las empresas no tienen ni comité de seguridad ni plan de seguridad. Como ya tú demostraste que hay violación en 2 artículos, ya tú tienes ganancia de causa. Ganancia de causa. Tengan su programa, tengan su brigada, porque ahí tú estás demostrando que tú estás cumpliendo. También, en el Código de Trabajo, la sanción puede ser penal y tú puedes tener hasta 2 años de prisión por violación de la seguridad en los trabajadores de las empresas. Y esas acciones disciplinarias, y me permiten acá, si son en la parte laboral, si son leves, multas de 1 a 3 salarios mínimos, laboralmente.
Si son graves, de 6, de 13 salarios mínimos, y muy graves, con multas que van de 7 a 12 salarios mínimos. Muchas empresas dicen, eso no es mucho. Sí, pero civilmente te pueden demandar como quieran. Y si tuvieron ganancia de causa en la parte laboral, ya tienen inmediatamente ganancia de causa en la parte civil. Entonces, esto es un cuchillo de doble filo. En caso de reincidencia, es 50% más la violación. Señores, tenemos suerte que no estamos en Estados Unidos. Los compañeros de Puerto Rico saben lo que es las penalidades en Pro OSHA, que todavía son más baratas que las de Estados Unidos. En Estados Unidos, las penalidades, si no me equivoco, fue un 20% este año en Estados Unidos, y las penalidades de violación de seguridad en Estados Unidos son en serie. O sea, cada persona que viola es una multa. O sea, si tú tienes sin casco, $700, pero tenías 20 personas sin casco, 700 por 20. Y hay empresas que tienen bien complicado esto. También, cuando el infractor usa una penalidad, el gerente de la empresa es que va preso. En las empresas, cuando es la violación, es el gerente, perdón, la empresa, el que paga penalidad es el gerente de la empresa. Para que entonces se preocupen los dueños de la empresa que dicen, no, porque fue fulano, el gerente es. Y también se le aplica al representante del empleador, que son todos los niveles de supervisión. Si usted supervisa, tiene penalidad. Por último, reglamento 522-06, rápidamente. El reglamento 522 en la parte de emergencia me establece obligaciones para cumplir los riesgos laborales, donde el empresario se pide un arrendamiento del lugar adoptando las medidas necesarias para que se cubran a los trabajadores. Y ahí quiero cerrar la presentación de que el reglamento establece que bajo peligro extremo los trabajadores deben ser protegidos y nos pide específicamente, un elemento. Hay un programa de 20 elementos, pero el reglamento establece un elemento que es el elemento 14, que es que él manda que toda la empresa tengan, acorde para la emergencia, una operación de respuesta. Y el reglamento, plan de manejo de emergencia, que también está establecido en el reglamento 032, que dice que todas las edificaciones deben tener el plan de emergencia, acorde como lo pida el reglamento 522-06, dando excepción nada más a la del sector turístico, que tiene unos requerimientos especiales. Con esto vemos que toda la parte regulatoria existe. El papel nuestro es conocerla y cumplirla. Y quiero terminar la presentación con una frase, me faltaba el R32 nada más, pero dice una frase cuando uno va cumpliendo leyes, que recuerden que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Muchas gracias.